Quiero invitarlos a que cierren sus ojos y vamos a entregar ese tiempo en manos del Señor para que ministre nuestro corazón de una manera especial. Amado Señor, queremos darte muchas gracias en esta mañana. Te bendecimos porque sabemos que tú eres fiel, porque sabemos, Señor, que la palabra que tú hables hoy a nuestras vidas va a ser palabra que dé un fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Gracias te damos por bendecirnos tanto y que salgamos transformados con lo que tú quieres hablar, Señor, porque es para tu gloria y para tu honra, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, iglesia, para hoy tenemos una palabra muy hermosa de parte del Señor, la cual se ha titulado Las 4 restricciones. Amén. ¿Cómo se llama? Las 4 restricciones. Y nosotros en nuestro diario vivir estamos acostumbrados a esa palabra restricción. Normalmente en todas las esferas de nuestro diario vivir está asociado algo que tiene que ver con condiciones y con restricciones. Y cuando vamos al diccionario vemos que una restricción es un proceso, se trata del proceso y la consecuencia de restringir. Este verbo por su parte refiere a limitar, ajustar, estrechar o circunscribir algo en especial. ¿Qué restricciones nosotros encontramos normalmente? Restricciones médicas, ¿no? Que uno va al médico y el médico le dice que no puede comer harinas, que no puede comer carnes rojas, que debe abstenerse de comer grasas, que debe abstenerse de comer azúcar. Y muchas de esas cosas muchas veces son nuestras favoritas, ¿cierto? O de pronto las restricciones legales, ¿no? De cuáles han sido así de pronto las últimas que hemos escuchado. El pico y placa, el parrillero, ¿cierto? La ley seca que aplica para determinados momentos también, restricciones como tal que nos impone el gobierno. Tenemos también otro tipo de restricciones como son las sociales, esas restricciones de que de pronto no podemos entrar a un determinado sitio si no cumplimos algunos requisitos. Por ejemplo, las cajas de compensación tienen unas categorías y si uno no pertenece a la categoría que es, entonces tiene que pagar un valor distinto o tiene accesos a diferentes eventos, a diferentes momentos, de acuerdo a esa categoría. Los parques de diversiones también suelen tener restricciones. Pagas un pasaporte que te da acceso a unas cosas y otros que te da acceso a más o a menos cosas. Tenemos las áreas restringidas, ¿no? Áreas restringidas, solo personal autorizado. Y uno ya sabe que ahí no puede pasar. Y nuestra vida está sujeta como tal todo el tiempo a tener restricciones. Y con Dios las cosas no son diferentes. También el Señor nos ha dado a nosotros unas restricciones para que de esa manera podamos limitar ese hombre pecador que hay en cada uno de nosotros. Amén. ¿Somos pecadores o no somos pecadores? Desafortunadamente lo somos, iglesia. Y todos, sin excepción, lo somos. Unos más que otros, pero todos lo somos. Unos pecaditos más chiquitos que otros, pero todos pecamos. Toda esta transmisión de pecados se dio desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, allá en el huerto del Edén, desobedecieron a una instrucción que Dios les dio. Y a partir de ese momento nosotros hemos llevado como tal el yugo del pecado todos los días desde el día en que nacimos. Pero ¿qué tan pecadores somos? ¿Alguien ha escuchado hablar, por ejemplo, de terremotos, inundaciones, huracanes, fuerzas de la naturaleza destructivas? ¿Alguien alguna vez ha escuchado hablar de leones, tigres? Yo creo que lo que uno menos quiere en la vida es encontrarse con un tigre o con un león de frente. Uno sabe que tiene el juego perdido si se encuentra con uno de estos animales. ¿Por qué? ¿Qué? Porque son peligrosos, son letales. No obstante, nosotros los seres humanos somos todavía más letales y más peligrosos que esos acontecimientos climáticos, que esos animales, que esas condiciones que naturalmente se han dado para que nosotros vivamos en un mundo en el cual está compuesto por este tipo de situaciones. No obstante, es el ser humano lo más letal y lo más peligroso que hay. Y nos dice Génesis, vamos a leerlo en las pantallas, Génesis 6:5, dice, el Señor vio que era demasiada, ¿qué? La maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer, ¿lo bueno? Lo malo. Vio Dios. ¿Sí se dan cuenta cómo aquí resalta esa característica, ese atributo de la omnipotencia de Dios, de la omnipresencia de Dios? Vio Dios que era demasiada la maldad del hombre en la tierra,
que el designio y que el pensamiento del corazón siempre estaba inclinado al mal. Y nosotros en nuestra sociedad escuchamos palabras como es que es la sociedad la que nos vuelve malos. ¿Han escuchado esa palabra? Es que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, ¿cierto? Eso es una palabra muy común que escuchamos. Pero cuando leemos Jeremías 17:9, que vamos a verlo también en las pantallas, dice, el problema no está fuera de ¿quién? De nosotros. Está dentro de nosotros. El problema está dentro del corazón, querida iglesia. El problema está en el corazón del hombre. El problema está en las actitudes que como hombres y como mujeres tenemos. El problema está en la manera como nosotros enfocamos nuestros pensamientos todos los días. Y si hiciéramos una evaluación de cómo son nuestros pensamientos diariamente, nos daríamos cuenta que más de la mitad quizás no son pensamientos que agradarían al corazón de Dios. Entonces empezamos por entender de que Dios conoce ese corazón pecador. Dice Romanos 6:23, un texto muy conocido por todos nosotros, que la paga del pecado es ¿qué? La muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquí quiero que resaltemos esta palabra muerte. Y la muerte, cuando el hombre pecó allá en el huerto de Edén, fue lo que Dios le dijo, si comes de ese árbol, de cierto vas a ¿qué? A morir. Y nosotros desde el mismo momento en que hemos sido fecundados en el vientre de nuestra madre, estamos en riesgo de morir. Porque son abortados los hijos, porque hay abortos intencionales, pero también hay abortos espontáneos. Cuando un niño es pequeño hay que cuidarlo de una manera muy especial porque está en riesgo de ¿qué? De morirse mientras duerme. Y toda nuestra vida como tal siempre va a estar ligada a esa posibilidad de morir. No sabemos si vamos a volver a casa cuando salimos en la mañana. Llegamos a la casa en la noche, uy, llegué hoy, bien, lo logré. Porque todos los días estamos en ese riesgo de morir, porque es la consecuencia de nuestro pecado. Pero no solamente la muerte física nos rodea, también estamos hablando de una muerte a nivel espiritual. Cuando el hombre le falló a Dios aquel día en el huerto de Edén, perdió su capacidad de entender la voluntad de Dios. Por eso la palabra dice en Efesios que estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Está hablando de otro tipo de muerte, la muerte espiritual. Pero no solamente se termina ahí el asunto, sino que también encontramos de una segunda muerte, la muerte eterna, para aquellos que no reconocieron a Jesús como su Salvador, que es la condenación en el infierno por toda la eternidad. Entonces estamos hablando de 3 tipos de muerte, consecuencia de ese día de desobediencia y de ahí en adelante de nuestra continua desobediencia delante de los ojos de Dios. Pero hay algo muy lindo que vamos a ver. Y es cuáles son esas 4 restricciones que Dios nos ha dado justamente para poder limitar ese hombre pecador que hay dentro de nosotros. La primera se llama la conciencia. ¿Alguien tiene conciencia acá? Amén, ¿cierto? Todos hemos sido dotados de una conciencia dada por Dios para saber lo que está bien de lo que está mal, para saber lo que está bien de lo que debemos hacer, no solamente diferencia lo bueno de lo malo. Muchas veces es lo correcto de lo bueno. Y cuando vamos a Génesis 3:22, que lo vamos a ver en las pantallas, dice la palabra de Dios ahí. Y dijo, ¿quién dijo? Dios. Ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. No vaya a tomar también del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Qué Dios tan egoísta, ¿no? ¿Por qué no permitió que el hombre volviera a tomar el árbol de la vida si estaba también en el huerto? Porque el hombre ya había caído en pecado. Dios no podía permitir que un ser pecaminoso tuviera una vida como le había sido prometida anteriormente. Tenía que haber un plan de salvación para que él pudiera nuevamente más adelante tomar de ese árbol de la vida sin temor al pecado, sin temor al juicio de parte de Dios. Entonces ahí tenemos que Dios, el día que el hombre pecó, tuvo conocimiento del bien y del mal. Las 2 cosas le fueron dadas. Eso quiere decir que aunque todos somos pecadores, con Adán y con Eva también de manera innata pasó a nosotros las cosas buenas también. No solamente la maldad, el bien también pasó al ser humano. Pero cuando recordamos hace un momentico que leímos Génesis 6:5, dice que vio Dios que la maldad era ¿qué? Demasiada. Porque en medio de su posibilidad de escoger del hombre, al final terminó escogiendo
ir por el camino del mal. Ahora, ¿cómo puede entonces Dios juzgar a todos aquellos que tienen ley, pero también a aquellos que no tienen ley? ¿Alguna vez se lo han preguntado? El que conoce a Cristo lo ha entendido. El que conoce la ley mosaica lo ha entendido, y los que no la han conocido, ¿cómo son juzgados? Vamos a leer lo que dice Romanos 2:15 en versión PDT, que lo vamos a ver en las pantallas. Vamos a leer: demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal, así como dice la ley, y su conciencia les sirve ¿de qué? De testigo. Sus razonamientos los condenan o los defienden, porque cuando hacen lo malo tienen remordimientos, y cuando hacen el bien saben que hacen bien y no se sienten ¿qué? Culpables. Con ley o sin ley, todos vamos a ser juzgados, porque la ley fue dada de manera natural en el corazón de cada persona. Toda persona nace conociendo lo que es bueno y conociendo lo que es malo. Pero ahí sí entramos a mirar cómo la sociedad termina improntando en nuestra mente una serie de creencias que nos llevan muchas veces a ver las cosas malas como si fueran buenas, que es lo que estamos nosotros viendo en nuestra realidad de hoy. También tenemos un ejemplo que en algunas tribus indígenas colocaban fuego en las lenguas de los que eran sospechosos de algún delito, con el propósito de determinar si estaban mintiendo o no. Cuando una persona miente, su lengua se reseca, y al colocar fuego con un pedazo de madera ardiendo o un objeto parecido, la lengua se quema al no haber salivación. Al no haber saliva, eso va a generar que haya una fricción directa y haya ¿qué? Una quemadura. Pero cuando usted coloca fuego en su lengua, pues una cantidad razonable, la saliva que hay en su boca va a hacer que eso minimice la quemadura o que sencillamente se apague el fuego. Pero con ellos esa era una prueba que hacían, y era que si se quemaban era porque estaban mintiendo, lo que quiere decir que al interior de ellos sí había algo que les estaba hablando de que habían obrado de manera incorrecta. Hoy en día existe algo que se llama polígrafo, ¿lo han escuchado mencionar? Y el polígrafo es una maquinita que lo que hace es determinar por medio de unos sensores electromagnéticos las pulsaciones del corazón, la sudoración de la piel, la presión sanguínea, la respiración de una persona, y una persona muy difícilmente puede engañar a un polígrafo porque él detecta esas cosas que la persona sabe que está diciendo falsamente, que está mintiendo. Entonces es natural en el ser humano la diferencia entre el bien y el mal. Entonces entendemos que la conciencia es un sistema de advertencia, es como una alarma que se prende en tu cabeza para decirte, ojo, porque el camino que estás tomando está mal. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué la sociedad de hoy en día está llamando a lo que es bueno malo y a lo que es malo bueno? Porque así como la conciencia nos ha sido dada por Dios, nosotros también tenemos la posibilidad de alterarla y de cambiarla. ¿Cómo lo hacemos? Nomás usted mira a un chico, a un joven de este tiempo que no tiene conocimiento de Dios, que no tiene temor de Dios, a ver cuál es su pensamiento acerca de todo lo que estamos viendo hoy en día. Es bien diferente al de nosotros ya estando en la iglesia y estando en una edad ya adulta. Nosotros sabemos diferenciar lo malo de lo bueno. La sociedad de hoy no lo puede hacer de la misma manera porque se ha distorsionado y se ha dañado y se ha revertido esa conciencia que Dios colocó en cada persona. Cuando a ti todo el tiempo te están diciendo que las cosas que haces están bien, que no importa si abortas, tienes el derecho a hacerlo, que si no importa si en lo que crees o con quién te cases, empiezas a entender que lo que tú haces está bien y empieza a haber una confusión con la ley de Dios. Y por eso muchas personas terminan en suicidio, por eso muchas personas terminan en pasiones extremas, por eso muchos terminan en depresión, por eso muchas personas terminan abusando de vicios, de alcohol, porque su conciencia, esa ley natural dada por Dios a cada persona, todo el tiempo le está diciendo, lo estás haciendo mal, aunque la sociedad te diga que lo estás haciendo bien. Dice Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Entonces aquí estamos hablando cómo Dios sí permite que la conciencia de las personas se dañe, cómo Dios sí permite que en el mundo finalmente el pecado se empodere de cada persona, porque es tanta la insistencia del hombre en querer hacer lo malo
que al final Dios le dice, si eso es lo que quieres hacer, está bien, hazlo. Si tu hijo pequeño te dice, mami, yo quiero meter las manos, yo quiero saber qué se siente si meto la mano en la estufa, yo quiero saber. Tú que ya sabes le vas a decir, no, porque te vas a quemar. Pero él no sabe que es un quemonazo. Entonces él tiene esa curiosidad, pero mi mamá me dice que no, pero yo quiero, ¿qué hago? Y está en esa lucha. Entonces vuelve y como para buscar la aprobación le dice a la mamá, mami, es que yo de verdad quiero probar qué se siente meter la mano en el fuego. Llega el día en que la mamá le dice, hágalo, pruébalo tú mismo. Y cuando él mete la mano y se da cuenta que se quema, es donde sabía por qué su mamá le estaba, o su papá, le estaba haciendo esa advertencia. Como el hombre no quiere escuchar el consejo de Dios, por eso Dios le permite y lo entrega a sus pasiones torcidas y depravadas. Amén. ¿Y cómo es que nosotros entendemos eso? Por los sistemas educativos de hoy en día, los medios de comunicación, la cultura, la música, todo lo que nos rodea hoy tiene un mensaje que está llevando a dañar ese modelo original de conciencia que Dios le ha dado a la humanidad. Vamos a leer un texto más que está en 2 de Crónicas 33:9 y dice lo siguiente. 33:9-10 dice, Manasés descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se condujeron peor que a las naciones que el Señor destruyó al paso de los israelitas. Ojo lo que dice acá, iglesia. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero ¿qué? No le hicieron caso. El Señor les habló y ellos no hicieron caso porque tuvieron un rey que se encargó de descarriarlos a cada uno de los habitantes que estaban a cargo suyo. Por eso no es de extrañar que la conciencia de la humanidad, que la conciencia de nuestra sociedad hoy en día esté diferente. Y es porque los mismos gobernantes, las mismas autoridades de poder en nuestra nación, en nuestro mundo, han ocasionado que haya ese declive moral, ese declive social que lleva a esa pérdida de conciencia. ¿Me siguen hasta ahí? Entendemos lo que significa todo este tema de cómo la conciencia nos ha sido dada por Dios, pero cómo el enemigo sí es capaz de confundirla para que nosotros dejemos de percibir cuando hay esas alarmas en nuestro interior. Esa es la primera restricción, iglesia. La segunda, vamos a mirar otra. La segunda restricción es la familia. Mientras la conciencia es un restrictor individual, personal de cada uno, la familia lo que busca es una restricción a nivel de relaciones. Cada vez que nace una persona, es una nueva generación que viene con maldad en su corazón. ¿Sí sabía eso? Cada vez que su niño chiquitico nace, que no es capaz de hacer nada, que él es inocente en todo sentido, ha nacido un nuevo pecador. Cuando nazca su próximo hijo, dígale, ha nacido un nuevo pecador. No, mentiras, pero usted entiende, si alguna mamita está embarazada, por favor, no le va a hacer caso a esas palabras. Pero ha nacido una nueva criatura caída, ha nacido un nuevo corazón engañoso, una nueva criatura caída con pecado en su corazón, con un corazón engañoso que lo necesita usted como papá y como mamá para poder refrenar, para poder restringir esa maldad que va a empezar a nacer en su corazón. Por eso la familia es tan importante, iglesia. Por eso la familia es esa institución que fue dada por Dios como un segundo pilar para restringir la maldad de nuestros propios corazones. Y es ese cimiento de amor, es ese cimiento en donde cual se hacen los vínculos fuertes para que ese nuevo pecador pueda ser refrenado. Si ustedes se ponen a pensar, los animalitos nacen. Si ustedes han mirado, por ejemplo, el parto de un potrico, de un ternerito, ellos nacen, no se pueden levantar, pero a los pocos minutos después de intentarlo, él se puede poner en pie. Hay animales que inclusive desde el mismo momento de su nacimiento deben vivir solos. Se tienen que defender solos desde que son muy pequeños. Pero nosotros no somos así. Nosotros con suerte aprendimos a caminar al año. Uy, aprendió a caminar a los 9 meses, qué maravilla, cómo es de inteligente mi hijo, ¿cierto? Empezó a caminar al añito, empezó a decir palabras a los 2 años. Se queda en la edad, se queda junto a nosotros hasta que es más allá de adolescente, porque necesita ser formado, porque es un pecador en potencia que necesita ser contenido. Y para eso es que está la familia, para que por medio de esos lazos de amor, esos vínculos de amor, sea un pecador contenido, que sea un bien para la sociedad, que disfrute de las bendiciones que Dios le ha dado y que sobre todo sea un orgullo para usted y un hijo de Dios fiel. Amén.
Es importante que esa familia que estamos construyendo, que hemos construido, sea esa barrera contra el mal, sea esa barrera contra los ataques del enemigo. Por eso, en este tiempo, también se ha levantado el enemigo para destruir a la familia. No solamente la conciencia, la familia también es blanco del enemigo. No, más bien las políticas que existen en países como Canadá frente al tema de la familia, cómo se le quita no solamente allá, sino en otros países aparentemente civilizados, la autoridad y la potestad de la familia de criar a sus propios hijos para que los críe y los levante el Estado. Entonces ustedes imagínense la magnitud de lo que les estoy diciendo. Vamos a leer Génesis 2:24, la palabra dice, por tanto, dejará ¿qué? El hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El primer paso de la familia es la unión entre dos seres creados a imagen de Dios, hombre y mujer, que de ser dos pasan a ser una sola carne. Hay una fórmula muy interesante para refrenar el pecado de la familia, la vamos a ver en Deuteronomio 6, versículos 6 al 9, amén. Dice, apréndete de memoria todas las enseñanzas, ¿todas las qué? Las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas ¿a quiénes? A tus hijos, a todas horas y en todo lugar. Cuando estés ¿en dónde? En tu casa, en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, escríbelas en tiras de cuero y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Escríbelas ¿en dónde? En la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. Resumámoslo a nuestro tiempo. Tu manera de vivir, de hablar, de actuar, de pensar, debe reflejar lo que dice este texto de Deuteronomio. Y eso es lo que tienes que transmitirle a tus hijos. En la Biblia no se habla de un instituto infantil, ¿cierto? ¿Ustedes han alguna vez leído escuela dominical en la Biblia? Eso surgió por la necesidad de que los niños tengan un espacio para que también aprendan a conocer del Señor. Pero la responsabilidad esencialmente de levantar a hijos temerosos de Dios, con una conciencia de acuerdo a la voluntad de Dios, como pecadores refrenados, está en el poder de cada uno de ustedes y de nosotros como papá y como mamá. No en la iglesia como primera medida, pero muchas veces traemos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, lo dejamos en la puerta del servicio, listo, puedo irme a mi servicio. Pero cuando estamos siendo intencionales en transmitirles a ellos como padres que somos ese conocimiento acerca de Dios, porque no es una responsabilidad solamente de nosotros. Y entonces el papá le dice, ¿cómo le fue hoy? ¿Qué aprendió hoy? Aprendí tal cosa. Bueno, muy bien, practíquelo, póngalo por obra. Pero ¿dónde está lo que como padres hemos enseñado a nuestros hijos? Amén. Se aplica, se vive y se enseña la palabra de Dios. Vamos a mirar entonces la tercera restricción, que es la autoridad civil. ¿Cómo se llama la tercera restricción? La autoridad civil. Este tema tiene tantas aristas, porque entonces es aquí donde vemos, pero es que la policía se extralimita, es que nuestros gobernantes son corruptos, es que nuestras leyes son injustas, ¿cierto? Pero vamos a leer lo que dice Primera de Pedro 2, 13 al 14. Es una versión muy interesante que es la palabra hispanoamericana. Y dice de la siguiente manera, en atención al Señor, presten acatamiento, ¿a qué? A toda autoridad humana, ya sea al jefe del Estado, no es que ese presidente, no. Lo peor que nos pudo haber pasado un presidente de izquierda en el gobierno. Y si hubiera subido uno de derecha, los de izquierda, no, vamos a seguir con lo mismo otros 4 años, no, Dios mío. Y estamos dándonos cuenta que aquí nos dice, presten acatamiento a toda autoridad humana. Ya sea al jefe de Estado, en su calidad de soberano, a los gobernantes puestos por Dios para castigar a los malhechores y premiar a quienes observan una conducta ejemplar. Pregunta, ¿alguna vez a ustedes lo han premiado, lo han felicitado por portarse bien? El policía de tránsito le paró a usted en el carro y miró y los papeles, todo en regla. Oiga, lo felicito, usted es un ciudadano tan ejemplar. Voy a tomarle una foto para publicarla la próxima semana en el periódico. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Pero ¿cuál es la tranquilidad que nosotros sabemos que tenemos? Que si salimos a la calle y un policía nos detiene, podemos estar tranquilos de que no va a pasar nada. Créame que eso es algo increíble, que usted pueda ir y si un policía está parando gente en la calle, se pueda decir así, aquí tengo mis documentos, que si usted va por la carretera, va por una avenida y lo detiene un policía de tránsito, usted pueda decir,
Sí, ok, todo está al día. Pero que cuando tenemos algo por ahí escondido que no nos deja tranquilos, ese miedo a que de pronto un policía nos detenga en un retén y nos quite el vehículo, la moto, nos cobre una sanción, una multa. Porque para eso está la autoridad civil, para castigar al malhechor. Y el malhechor no es solamente el que mata, el que roba, es el que hace cosas que están por fuera de la ley. Y este texto de Pedro es muy interesante porque lo escribe el apóstol en un tiempo de persecución romana, en un tiempo en el cual todos los judíos habían tenido que huir de su tierra, regarse por el mundo porque estaban siendo perseguidos. Y que uno esté siendo perseguido, que si lo encuentran lo encarcelan o lo matan, eso no es una cosa sencilla de manejar. Y Pedro le está diciendo, no importa si los están persiguiendo, no importa si son injustos con ustedes, acaten lo que la autoridad civil les enseña. Y eso es una lección de vida muy importante, iglesia, para aquellos que son rebeldes y les gusta hablar mal del gobierno, de las autoridades, de todo lo que significa autoridad. Yo le invito a que usted reflexione y mire si es la conducta apropiada. Porque mal o bien, si caemos en manos de la justicia, no vamos a salir muy bien librados, que se diga, amén. Vamos a mirar entonces tres cositas que debemos tener en cuenta con esta autoridad. Primera, vamos a mirar Romanos capítulo 13, que es un libro que nos habla mucho de la autoridad. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Vamos con el primero, dice, Romanos 13:1. Todos deben respetar a la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron ¿qué? Puestos por Dios. Ahora, no es que Dios lo cogió de las ovejas y lo colocó allá. Es que si usted se pone a pensar y a darse cuenta, cada persona nace con un don de parte de Dios. Y aunque no lo creamos, el llegar a tener un puesto de nivel político alto requiere personas muy preparadas, requiere personas muy habilidosas, muy talentosas. Lo usa mal o lo usa bien, recuerden lo que hemos visto, una conciencia alterada, una familia que no sirvió de restricción, pero al final es una persona que es puesta por Dios porque demuestra tener ciertas capacidades para liderar. Entonces por eso dice que toda autoridad es algo divino porque es puesto por Dios. Hombres imperfectos, puestos por un Dios perfecto para mantener el orden en una sociedad. ¿Han pensado qué pasaría si no hubiera autoridad civil? ¿Han pensado qué pasaría? Alguna vez, voy a meter aquí el cine, hay una película que se llama La Purga. Durante 12 horas la gente puede hacer lo que quisiera, con quien quisiera y a donde quisiera. Esta es una película que ejemplifica lo que sería una sociedad sin autoridad civil, un caos y una anarquía totales. Lo segundo, vamos a leer el versículo 2, dice, por lo tanto, quien se pone en contra de las autoridades, también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. Rebelarse contra la autoridad es como rebelarse contra Dios mismo. Rebelarse contra la autoridad es decirle al Señor, no estoy de acuerdo con lo que tú has determinado. Ustedes imaginan a Pedro diciendo, no, vamos a reunirnos todos los cristianos y vamos a irnos para la Plaza de Bolívar a marchar porque nos están persiguiendo y porque nos están subiendo los impuestos. Acaten lo que la autoridad civil les dice, iglesia. Y eso es algo que a los jóvenes les entra muy en reversa. Pero ¿cómo así? Pero es que son mis derechos, es que yo quiero un país mejor y los jóvenes rasgan sus vestiduras por un país mejor. Y cuando llegan a la adulta ya ni siquiera salen a marchar porque se dan cuenta que finalmente es algo que no sirve. Porque finalmente se dan cuenta que Dios ha permitido que la autoridad esté y que aunque no lo haga perfecto, es lo que nos mantiene como una sociedad. Dese cuenta, usted puede salir a coger un bus, puede pedir un préstamo bancario, tiene posibilidades. Colombia no es un país perfecto, ningún país lo es. Y usted se puede ir para Europa y se va a dar cuenta que tiene sus propios problemas también. Tercero, vamos a leer el verso 3. Las autoridades no están para los que hacen para que los que hacen el bien tengan miedo. Ya no me ven las gafas. Por lo tanto, los que deben temerles son los que hacen maldades. Así que si no quieres tener miedo, haz el bien y te felicitarán. Amén. Ore por su presidente. Si usted no es de izquierda, ore por su presidente para que Dios lo use. Si a usted no le gusta a su alcaldesa, ore por ella para que Dios la use. Lo mejor que puede pasar es que haya un gobernante que tenga temor de Dios, así sea en una mínima parte, que de una u otra manera pueda suministrar y pueda traer a la población que lo ha escogido bienestar de alguna forma. Nunca vamos a tener gobiernos perfectos y eso lo hemos comprobado. Suba quien suba allá,
van a haber cosas que no nos van a gustar de ese gobierno. Entonces sus responsabilidades, ore por ellos. Porque si usted se pone a ellos, de todos estos filtros, de todas estas restricciones que hemos visto, la más costosa es la autoridad civil. Porque usted se puede burlar de su conciencia, usted se puede burlar de su familia, pero burlarse de la ley le puede acarrear cárcel, multas y prisión por muchos años. Entonces hay que llevar en la buena a los policías. Hay otro versículo que está, Romanos 13:6. Este versículo va a ponerle la cereza al pastel. Dice Romanos 13:6. También, ese no está en las pantallas, también para eso pagan ustedes impuestos, porque los gobernantes son siervos públicos de Dios y dedican su tiempo a cumplir con su trabajo. Para eso pagan también impuestos. No solamente hay que aguantar muchas veces un mal gobierno, sino que también hay que pagarles para que gobiernen mal o para que gobiernen bien. Son siervos puestos por Dios. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Usted debería darle un aplauso a Dios si piensa que debe respetar a su autoridad, si piensa que debe respetar a su familia y debe serle leal a la conciencia que Dios le ha dado. Amén. Iglesia, hasta el momento vimos 3 restricciones. La primera es la conciencia, que es una restricción personal, que ¿qué es lo que hace? Te acusa o te valida cuando obras bien o cuando obras mal y serás juzgado por Dios por tu conciencia. ¿Qué es lo que está pasando con la conciencia hoy? Que está siendo alterada porque la gente vive como quiere y está siendo víctima de muchas ideologías destructivas. La segunda restricción es la familia, que es una restricción a nivel ¿qué? Relacional. El pequeño pecador que ha nacido en casa necesita ser refrenado. ¿Con qué? Con disciplina y con corrección con amor. Tercera restricción, las autoridades civiles. ¿Aplicar la ley a quiénes? A los malvados. Ya vimos 3 restricciones. Y si ustedes se dan cuenta, todas estas restricciones han estado fallando con el paso del tiempo. La conciencia se está perdiendo, los valores de la familia se están dañando, los divorcios cada día van más en aumento. La falta de carácter en la crianza de los hijos se está viendo hoy más que nunca. La familia está siendo víctima también del enemigo. Su conciencia, la conciencia de sus hijos, cuando usted le permite acceder a información a través de sus teléfonos desde muy temprana edad, está abriendo puertas para que su conciencia sea dañada. No obstante, queda el último. ¿Tienen curiosidad por saber cuál es el cuarto? El cuarto restrictor. El cuarto restrictor, que es el que mantiene todo esto en un control medianamente bueno. Y es, ¿cuál es? Pantallas, porfa. La iglesia. Bueno, quedó las iglesias, pero no importa, entendemos que es la iglesia. Pero esa iglesia verdadera, esa iglesia que se humilla delante del Señor todos los días. No es esa iglesia que viene pidiendo prosperidad, bienes materiales, abundancia, riquezas, declarar, atar, anular. Es la iglesia de Cristo, esa iglesia que quiere buscarlo, esa iglesia que quiere que su corazón sea transformado, esa iglesia que es sal, esa iglesia que es luz en un mundo perverso. Esa iglesia es la cuarta restricción. Esa iglesia es aquella que tiene un refreno que viene desde adentro del corazón. Y cuando la iglesia refrena la maldad en el hombre, las otras 3 restricciones vuelven a cobrar valor. Porque un corazón transformado es un corazón que recupera su conciencia de Dios. Porque un corazón transformado es el que asume su responsabilidad como papá o como mamá o como hijo en una familia que necesita ser modelo para otras. Porque una conciencia que ha sido regenerada de adentro hacia afuera ora por su autoridad, no la critica, no la maldice. Se sujeta a ella, aunque no esté de acuerdo con muchas cosas que haga. La conciencia que da la iglesia es de cambio. Dice Mateo 7:18, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Cuando la conciencia y el corazón es transformado, son árboles buenos que producen buenos frutos. Usted, hermano, usted, hermana, produce buenos frutos cuando Dios ha cambiado su vida. Cuando la ha transformado, usted se empieza a dar cuenta que los otros 3 restrictores empiezan a funcionar otra vez en su vida. Usted empieza a darse cuenta de que su conciencia le habla como con más, es más compañera suya, está más a su lado, lo frena más, lo detiene más,
le impide hacer ese negocio chueco, le impide meterse con la mujer de su vecino, le impide acostarse con su novio, con su novia. Eso hace una conciencia que ha sido cambiada por Dios. El entender que la familia es lo más importante que tenemos, como un valor humano que nos ha sido dado. Ese es el cambio, iglesia, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva disposición, convertidos verdaderamente, como lo dice 2 Corintios 5:17, y con ese versículo ya termino. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, iglesia. Tú de un día para otro no te vas a volver el mejor cristiano, pero empiezas a crecer en tu amor por Dios, en tu fidelidad por Él. Empiezas a darte cuenta que tu vida cambia, que perdonas más fácilmente, que entiendes la voluntad de Dios más fácilmente, que ya no odias, que ya buscas es entender por qué las demás personas se comportan como se comportan, que entiendes que estás en un mundo imperfecto, que no va a cambiar a menos de que la mano de Dios venga y haga una transformación sobrenatural. Esa cuarta restricción, iglesia, somos nosotros. Tenemos el mensaje en nuestro corazón, en nuestra boca. Somos agentes de cambio, somos luz en medio de la oscuridad. Y como luz en medio de la oscuridad estamos llamados a traer, a llevar las buenas nuevas a todos aquellos que están perdidos y que su conciencia, sus familias y su acatamiento a la autoridad en este momento se encuentran destruidos en su propia vida. Amén. Iglesia, el Señor es hermoso. Espero que esta palabra haya tocado sus corazones. Vamos, démosle un aplauso al Señor por esa palabra. Amado Señor, queremos darte infinitas gracias, Dios, por esta palabra maravillosa que tú has traído a nuestra vida el día de hoy, Padre. ¿Cuánto necesitamos, Señor, conocerte más y más, Padre? ¿Cuánto necesitamos saber que no solamente eres un Dios de salvación, Señor, sino que eres un Dios de un amor tan grande que has permitido que a través de estas 4 restricciones, Señor, la maldad en este mundo sea controlada, sea contenida, Señor. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias porque no sabemos qué haríamos, Dios, si nuestra conciencia no nos hablara, Señor. ¿Qué haríamos si no tuviéramos una familia que nos ha ayudado a refrenar, Señor, esa conducta maligna que hay en nosotros? ¿Qué pasaría si no existieran las autoridades civiles, Señor, que aunque no siempre obren bien, ayudan a que todo se mantenga en control, Señor? ¿Qué caos sería nuestra vida, Padre? ¿Qué caos sería nuestra mente? ¿Qué caos sería nuestra sociedad si no estuvieras tú, Señor, ahí para refrenar la maldad que hay en nuestro corazón, Señor? ¿Qué tipo de cosas seríamos capaces de hacer, Padre, si no estuvieras con nosotros? Si tú hubieras olvidado este mundo como muchos piensan, Señor, ¿qué sería de la sociedad hoy en día? ¿Qué sería de nosotros hoy en día, Señor? Así que te quiero dar gracias en esta mañana, Padre, por hablarnos, Señor. Y yo te pido, Padre, que tú nos ayudes, Dios, a poder edificar esos restrictores en nuestra vida nuevamente, Señor. Y que seamos luz y que seamos pregoneros, Señor, que seamos ese mensaje vivo, esos embajadores tuyos, Dios, para que otros también puedan alcanzar esa reconciliación contigo, Señor, con su propia conciencia, Padre, con la sociedad, Señor, con su familia, Dios. Gracias te damos en esta hora, Señor. No somos perfectos y te necesitamos cada día más, Padre. Así que te pedimos con nuestro corazón hoy, Señor, que tú obres de manera maravillosa, Padre. Que traigas esa restitución, Señor. Que podamos entender, Dios, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque no siempre podamos entender cómo actúas, Dios. Ponemos nuestros corazones delante de ti, Señor, pidiéndote, Padre Celestial, que hagas esa obra maravillosa en nosotros, Dios. Esas nuevas criaturas nacidas, Señor, para darte gloria a ti, para traer a este mundo la luz, Dios. Somos la sal y la tierra que necesita esta generación, Señor, que necesitan las futuras generaciones. ¿Qué les estamos dejando, Señor, a nosotros, a nuestros hijos y a las generaciones que vienen, Señor? Sino tu palabra, Señor, y ese modelo de vida que solo tú puedes dar, Señor. Padre, te doy muchas gracias, te bendigo. Que esta palabra, Señor, caiga en la tierra más fértil de nuestros corazones y que dé un fruto abundante, Señor, para que podamos enseñarlo a los hijos de nuestros hijos y vivir esa vida abundante en agradecimiento, en paz, Señor, tanto contigo como con los hombres, Señor. Te doy muchas gracias y te bendigo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, Dios les bendiga. Muchas gracias.